presencia se les haría familiar en las siguientes 2 décadas. Un militar, quien comparecía ante las cámaras de televisión para anunciar que el intento por derrocar a Carlos Andrés Pérez había fracasado. Un desconocido cuyo nombre cambiaría la historia y la vida de millones de personas. Hugo Rafael Chávez Frías nació en 1954 en la localidad de Sabaneta, del estado Barinas, en Venezuela. Provenía de una familia de origen obrero y era el segundo de 6 hijos. Chávez cursó sus estudios primarios y secundarios en condiciones humildes, hasta que decidió seguir la carrera militar. Se graduó en 1975 en la Academia Militar de Venezuela. También se licenció en Ciencias y Artes Militares y durante su tiempo en el ejército ocupó varios puestos de comando. Cuando se levantó contra el gobierno en 1992, era comandante del batallón de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño. El teniente coronel Hugo Chávez pertenecía a una generación de oficiales nacionalistas que se hacían eco del descontento con el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Desde mediados de la década de los 80, Venezuela vivía una grave crisis económica acentuada por las políticas de carácter neoliberal implementadas por el gobierno de Pérez y ordenadas por el Fondo Monetario Internacional. La reacción del pueblo no se hizo esperar, y los días 27 y 28 de febrero de 1989 se produjeron disturbios en Caracas y las principales ciudades de Venezuela. La violencia de esos días dejó un saldo de más de 300 muertos, debido a la dura represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Este evento fue bautizado con el nombre de Caracazo y se convirtió en uno de los detonantes de la rebelión que Hugo Chávez y otros protagonizaron 3 años después. Diez batallones y más de 1000 militares pertenecientes al movimiento bolivariano revolucionario 200 decidieron derrocar a Carlos Andrés Pérez. Chávez y otros 3 oficiales se propusieron tomar las principales ciudades de Venezuela. Para Chávez, esta decisión cambiaría para siempre su vida. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle: negra, me voy, no sé si vuelva. La toma de la capital fracasó, pero Chávez no se dio por vencido y su arenga final para que sus compañeros de aventura depusieran las armas simplemente fue la admisión de una derrota a todas luces temporal. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Y el guerrero sin camisa, el pueblo que combatió, vio frustrada su esperanza de cambiar la situación. Y la miseria, compadre, igualita se quedó, la tierra quedó en las manos del que nunca la sudó. Cuando el presidente dijo, y esto hay que entenderlo, cuando dijo por ahora, en ese momento, y asumió la responsabilidad,
En ese momento yo dije, este va a ser el próximo presidente del país, porque fue el único que en este momento histórico, como estaba Venezuela además, y que él asumiera la responsabilidad, y dijo un por ahora. El hecho de asumir la responsabilidad lo convirtió en un líder, y él aprovechó, una persona que supo aprovechar todos los momentos, un gran líder, un gran líder. Entonces sale ese grupo de militares, no sabemos a qué, pero algo iba a pasar, o sea, no le quedó la expectativa. Pero cuando en la mañana ese hombre dijo, por ahora, eso nos dio una esperanza, nos dio un... Y además, analizándolo un poquito más después en frío, dijo dos cosas importantes. Primero dijo, yo me responsabilizo, que en este país nadie se responsabilizaba de nada. Segundo, dijo, ustedes lo hicieron muy bien por allá, nosotros no pudimos. De una población que despertó y tomó conciencia. Chávez fue trasladado al cuartel San Carlos y luego a la cárcel de San Francisco de Yare, en el estado Miranda. La Asonada de Febrero fue en realidad el bautismo de fuego político del joven militar, que tras las rejas no abandonó las arengas ni los discursos incendiarios que siempre caracterizaron su vida pública. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema, que nos ha llevado, que tiene, el récord histórico, y permanecerá ese récord durante siglos y siglos, de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica en la cuarentena. Luego de ser indultado en marzo de 1994 por el presidente sucesor de Pérez, Rafael Caldera, Chávez se dedicó de lleno a la política. Esto coincidió con el cansancio de sus compatriotas con un sistema estancado, en el que los socialdemócratas de Acción Democrática y los socialcristianos de Copey se repartían el poder como si les perteneciera. Chávez decidió entonces fundar el Movimiento Quinta República, bajo cuyas banderas entró en la campaña electoral para los comicios presidenciales de 1998. En 1998, la Venezuela de ese momento era una Venezuela con una carga de pobreza impresionante. Aquí teníamos un nivel de pobreza cerca del 80%, era impresionante eso. Teníamos la pobreza extrema en Venezuela, que se llegaba a cerca del 30%. Pobreza extrema quiere decir personas que a veces no comen en el día. Creo que Hugo Chávez ha traído a la política la conciencia del ciudadano común, y eso ha sido un aporte inconmensurable para lo que es el desarrollo del país. Y la aceptación del modelo socialista, la aceptación del modelo de la política social y sobre todo de rechazo al modelo capitalista neoliberal ha evolucionado de una forma que casi nadie lo hubiese podido pronosticar. Chávez viajó a cada rincón de Venezuela cuestionando el sistema vigente y prometiendo un país mejor para sus compatriotas. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Compatriotas, no tenemos otro recurso sino luchar a brazo partido para abrir el camino que estos niños que andan por allí, mucho más jóvenes que nosotros, deben transitar para tener una patria libre. Nosotros hoy, lamentablemente, tenemos que decirlo, no tenemos patria libre. La patria la violaron, la patria la mancillaron, la patria la acabaron tanto corrupto y tanto traidor. Integral del modelo político. Tras esa intensa campaña en 1998, los electores decidieron darle su voto de confianza y por primera vez en muchos años, un candidato que se había enfrentado a un sistema político y social en franca decadencia, lo derrotaba de manera abrumadora en las urnas. Hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero ¡qué grande es el pueblo de Simón Bolívar! Y de Rafael Chávez Frías.
Su juramentación fue a todas luces toda una declaración de principios. Era obvio que Chávez no llegaba al Palacio de Miraflores a seguir las mismas políticas de sus predecesores, sino a cambiar las cosas, comenzando por la Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Chávez no perdió tiempo y en abril de 1999, pocos meses después de juramentar como presidente, reunió una asamblea constituyente que debatió, redactó y promulgó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las reformas que introdujo Hugo Chávez en la política venezolana fueron más allá de cambiarle de nombre al país o promulgar una nueva Carta Magna. Chávez introdujo reformas de carácter social, creando proyectos de apoyo comunitario. Pero no todo era color de rosas. Los enemigos de Chávez y del proyecto revolucionario, apoyados por sus medios de comunicación privados, comenzaron una campaña mediática que buscaba desprestigiar y criminalizar al gobierno. Luego de realizarse la manifestación más numerosa en la historia de nuestro país, yo creo que más tensas a nivel mundial. La Guardia Nacional por un tiempo trató de mantener a los urbanos alejados. La Fuerza Armada Nacional ante esta conducta arbitraria del gobierno nacional. El punto culminante de esta propaganda en contra de Chávez llegó el 11 de abril de 2002, cuando una alianza de empresarios y el sindicato de trabajadores logró juntarse con la jerarquía eclesiástica, militares disidentes y los medios de comunicación para ejecutar un golpe de Estado. Chávez fue arrestado y trasladado a la isla La Orchila, en el mar Caribe venezolano, donde estuvo detenido por varias horas. Los golpistas destituyeron a todos los representantes del gobierno de Chávez e instalaron un gobierno ilegítimo. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Miles de seguidores del presidente depuesto, la mayoría habitantes de los barrios pobres de la capital, salieron a las calles a manifestarse contra el nuevo régimen. Una multitud rodeó el Palacio Presidencial. Nuestro presidente Hugo Rafael, lo necesitamos, no lo quieren secuestrado. El republicano está disparando contra el pueblo. Queremos la libertad de nuestro presidente Hugo Chávez, Rafael Frías. Al mismo tiempo, efectivos de la Guardia Presidencial leales a Chávez tomaban control de la sede de la presidencia, aislando a los golpistas. El empresario Pedro Carmona, que había sido nombrado presidente, y su gabinete ministerial huyeron. Chávez fue rescatado esa misma noche y regresó a Caracas en un helicóptero, siendo recibido por una multitud incansable que lo había esperado hasta altas horas de la madrugada. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy, 14 de abril, a todos los venezolanos, es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme, yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá, pero ustedes no pueden adversar esta Constitución. ¿Saben qué? Lo único es que jamás me imaginé que regresaríamos tan rapidito.
hemos vivido momentos donde sea nuestro sí y el de la patria. Circunstancias en las que hemos defendido nuestras convicciones con coraje, con valentía, como los hijos del Libertador. De todo eso salimos victoriosos, porque cuando nos mueve el amor, la lealtad nos hace invencibles. Este 8 de diciembre, Día de la Lealtad y del Amor a Chávez, sigamos venciendo. Si fuiste miembro de mesa en la pasada elección presidencial de abril, también deberás prestar servicio electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Consulta dónde debes asistir a través del 0800 Votemos, enviando un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637 o en www.cne.gov.be. Acude a tu centro de capacitación y cumple con el servicio electoral. CNE, democracia verdadera. El canal de todos los venezolanos. Los intentos de la oposición por deshacerse de Hugo Chávez no terminaron con el golpe de abril de 2002. En 2004, la oposición recogió suficiente número de firmas para lograr la convocatoria a un referéndum revocatorio, en el que se preguntaría a los venezolanos si querían que la presidencia de la República quedara vacante. La consulta se realizó el 15 de agosto de ese año. Quienes apoyaron a Chávez tenían claro entre quiénes era el enfrentamiento. Yo me imagino, y no quiero pensarlo, que parece que la guerra es de rico contra pobre, que los ricos como que no quisieran que nosotros surgiéramos, que nosotros no estudiáramos, y de hecho no quieren que nosotros participemos en ningún tipo de actividades sociales, y eso nos duele. Chávez triunfó. Casi el 60% de los venezolanos dijo que no a su destitución. Han vencido al fascismo y se han venido con nosotros al camino democrático, al camino constitucional. Para mí esa es la gran victoria de los venezolanos y venezolanas de la oposición. Para ellos, nuestro respeto, y ojalá que asuman esto como una victoria y no como una derrota. ¡Hay una victoria nacional! A pesar de esto, el llamado de Chávez no tuvo eco en sus opositores. En diciembre de 2005 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias. La oposición decidió no participar en el proceso. El movimiento Quinta República y sus aliados obtuvieron la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que permitió a Chávez fortalecer su mandato y profundizar las reformas que se había planteado desde su primera elección. Ese año Chávez proclamó su proyecto de socialismo del siglo XXI. El gobierno consolidó las misiones sociales destinadas a apoyar proyectos de alfabetización, salud y empleo para los más pobres de la sociedad. Yo los estoy convocando a que construyamos el socialismo. Lo construyamos desde abajo, nuestro modelo socialista. Durante su presidencia, Chávez siempre dio muestras de su carisma personal. Sencillo y directo, hizo trizas los protocolos. Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo personalmente se admiran de la simpleza de su estilo y de la informalidad de su trato. El comandante siempre escuchaba, y su interés personal por quien hablaba con él era genuino. ¿Cuál es la quebrada esta que va aquí? Que yo te ayudo. Déjeme solo con eso. Él era una persona que todo le gustaba escuchar, y él antes de tomar una decisión, él pedía muchas opiniones. Cuando se reunía con el comando le preguntaba a todos, y él te escuchaba realmente. Además que es una persona que cuando te saludaba y te preguntaba por ti, por tu familia, por todo de verdad. Tú sentías que interesado en tu bienestar y en tu familia, y siempre fue así. ¿Cómo estás tú? Hola muchachos. ¿Cómo están los hijos? ¿Cuántos hijos tienen por aquí? La relación de Chávez con la infancia fue cercana y afectuosa. Consciente de su propia niñez pobre, en cada encuentro con niños, Chávez daba muestras de una actitud de afecto inusual en un jefe de Estado. Y aquellos parecían entender esa ternura. Muchos se aferraban al presidente como si quisieran que no se fuera más.
cachetón. Me lo llevo, compadre. Y en medio del acto se le acerca un niño. El comandante Chávez, como siempre, pide que el niño se acerque y él se sienta con él al frente de la tarima, que estaba directamente enfrente mío. Yo tuve esa oportunidad y le pregunta qué está comiendo el niño. Entonces él le dice que estaba comiendo galletas, un niño como de 3 años. Y Chávez le dice, dame galleta. Y el niño se la saca de la boca y se la mete en la boca al comandante Chávez. Y bueno, eso tiene tanta potencia, y Chávez se emocionó tanto en ese momento, que bueno, yo creo que esa es una anécdota que dice muchísimo de lo que es la generosidad que implicaba y el tipo de relación de amor que efectivamente nos enseñó a tener. En más de una ocasión, Hugo Chávez dio muestras de la importancia de la familia a través de la suya. En muchas de sus apariciones públicas estuvo acompañado por sus hijas o por su madre. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora, incansable, también maestra. Sobre todo ella alfabetizaba. Se dedicó a la educación de adultos y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ese afecto lo manifestó en más de una ocasión con familias que no eran la suya, pero por cuyo bienestar se interesó como si se tratara de su propia sangre. Estaba preguntando por ti, viejo. ¿Cómo está la familia? Bueno, muchos recuerdos y el mismo compromiso de siempre. Desde muy joven, Hugo Chávez mostró su pasión por el legado cultural venezolano. Aficionado al canto, desde su época de oficial, el líder bolivariano hacía gala de un profundo conocimiento del bagaje musical de su país. Su vida pública no se limitó a discursos o arengas, también estuvo llena de tonadas. Manantial de sentimiento, de mi apure florecito. Tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó Bolívar. Por aquí vestido de humo Valentín, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su... Como el relincho en el alba, como el casco en el estero. Como el grito del centauro allá en las queseras del medio. Un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. En alguna ocasión nos llamó por teléfono porque nosotros le mandamos un libro, mi esposo Isidoro y yo, y tuvo la gentileza de llamarnos a agradecer el libro. Yo creía que era mi esposo vacilándome y le dije que no fuera gafo. Resulta que era el presidente Chávez y hablamos casi 20 minutos. Bueno, él conocía el programa que nosotros hacemos y le gustaba y para nosotros fue un gran apoyo que él fuera el primer promotor del libro, el primer librero mediático a través de los medios, porque nos sentíamos reconocidos, nos sentíamos entendidos y nos sentíamos muy acompañados. Chávez siempre hablaba de la cultura como la herramienta de resurrección de los pueblos. El poder identificarnos, el saber quiénes éramos, quiénes somos y para dónde vamos. Gracias a esa inspiración y al entendimiento que no hay revolución sin cultura, Chávez pudo darle el valor de revolucionar en la cultura que estaba secuestrada y elitesca y darle el puesto de transformación de los pueblos. Pero el interés del comandante no se limitó al canto, la poesía o la literatura. En más de una oportunidad habló, promovió y comentó temas deportivos, y en particular el béisbol. Chávez manifestó uno de sus sueños de juventud. El sueño mío, en lo personal, cuando entré a la academia militar aquel día, no era ni siquiera ser militar,
Ustedes saben, porque yo lo he dicho en algunas entrevistas, yo me vine a la Academia Militar solo para buscar el camino hacia el centro del país, porque mi sueño era ser pelotero profesional, yo quería ser como el Látigo Chávez. Sin duda alguna, el principal vehículo de comunicación de Chávez fue Aló Presidente, un maratónico programa dominical conducido y protagonizado por el propio líder bolivariano. El canal de todos los venezolanos. Porque ante cada obstáculo impuesto hemos salido victoriosos, porque somos gente echada pa'lante, perseverante y digna. Porque tenemos un pueblo unido que hace suyas la vida, el alma y el amor. La patria es eso. La patria somos todos. Mirada chavista, la mejor visión. Elecciones municipales diciembre 2013. Si te corresponde ejercer el voto en el estado Falcón, municipio Miranda, debes elegir un total de 9 concejalas o concejales, 7 nominales y 2 votolista. Tu participación y tu voto son protagonistas. El pueblo decide. El canal de todos los venezolanos. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela. Desde Aló Presidente, Chávez dio órdenes, cantó coplas, dialogó con el pueblo, felicitó a agricultores y reprendió a ministros. ¿Qué nos falta? Un poquito de voluntad política, de resolución. ¿Cómo es que tú permites esto? ¿Cómo es? Explícame, a ver. Explícale al país por qué. Ciertamente, comandante, en la agenda de la ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar estas tierras? No, comandante. ¿Cómo hacemos? No hay ejército. ¿Dónde está el ejército aquí? ¿Dónde está la alcaldía aquí? Y las autoridades. ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde está el Instituto de Tierra Regional? ¿Dónde están ustedes, pues? No hay nada aquí. Soy yo el que debo venir aquí a tomar la tierra y a dársela a los productores que de verdad quieran trabajar. Se trataba de un programa abiertamente espontáneo que reflejaba la informalidad con la que el presidente trataba a todos, sin que por ello dejara de gobernar con seriedad. Las mejores del mundo. ¿Ya la aprobaron? Tienen que tomar conciencia, el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado. ¡Que vivan nuestros hijos y nuestras hijas! ¡Que viva Venezuela! Chávez se metió en la cotidianidad de todas y todos los venezolanos. Es decir, no hace falta que algunos de nosotros haya compartido una mesa de trabajo con él para decirte cómo exactamente es el comandante, porque se metió en la casa de uno. Chávez es una persona ante la cual no se podía uno mantenerse indiferente. Su sola presencia, su mirada, es decir, él mismo emanaba una energía que es inexplicable. Y eso lo sentía todo el que se acercaba a él. Pude comprobar fehacientemente cómo personas que venían hasta incrédulas sobre lo que estaba pasando en Venezuela y que tenían hasta una imagen negativa del presidente, construida por supuesto por los medios de comunicación, al estar en presencia del presidente Chávez, cambiaban totalmente su manera de pensar. Hugo Chávez no confinó su mensaje a las fronteras venezolanas, sino que desde su primera elección en 1998 trató de proyectarse al resto de América Latina. El surgimiento de gobiernos de izquierda, como los de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, permitió al mandatario venezolano aliarse con fuerzas políticas afines. Su cercanía con el entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su estrecha amistad con el gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández en Argentina le dieron a Chávez una dimensión continental. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! Nosotros
fuimos a parar el ALCA a Mar del Plata con el ALBA, hicimos el tren hacia Mar del Plata. Él habló en la cancha de Mar del Plata y empezó a llover, y él dijo que dijéramos unas palabras y sopláramos 3 veces para el cielo para que deje de llover, y hicimos todo lo que dijo él, y a los 10 minutos salió el sol. Ya se va el agua, me dijo nuestra amiga Blanca Choncoso que había que soplar 3 veces para que el agua se vaya. Hay que soplar hacia arriba 3 veces. Y se va el agua. La Argentina es digna. Echemos a Acá la Argentina estaba en default. El único que nos prestó $12.000 millones que compró en título fue Chávez, cuando nadie nos prestaba un peso en ningún lugar del mundo. Chávez reabrió los astilleros Río Santiago, Chávez reabrió la principal fábrica láctea de la Argentina, que es Sancor. Digo, Chávez hizo cosas muy importantes aquí. Yo fui uno de los pocos que, 200 compañeros que pudimos estar en el entierro de Néstor Kirchner en el extremo sur, en la Patagonia Argentina. El único presidente latinoamericano que se mantuvo al lado de Cristina hasta el último momento fue Hugo Chávez. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Para muchos, los organismos de integración que hoy existen en América Latina, como la Alianza Bolivariana de las Américas, el ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas o la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, son en gran parte el legado regional de Hugo Chávez. Esa prédica constante a la unión, a la unión, a la unión, que es una prédica que viene de muy lejos, que viene ya de Miranda, de Bolívar, de Sucre, pero que a la que Chávez le va a dar concreción real a través de ALBA, de UNASUR, de CELAC, y a eso se dedicó Chávez de una manera brillante. A partir de eso se abrió de verdad para otros pueblos en otras latitudes la posibilidad de construir una unidad semejante, porque solo juntos es que podremos derrotar al gran enemigo. Chávez recorrió América Latina, y aun cuando siempre propugnó la unidad latinoamericana, gran parte de sus esfuerzos se concentró en países amigos, con cuyos gobiernos existían lazos ideológicos profundos. Este es el caso de Bolivia y Ecuador, donde sus presidentes Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, irrumpieron a la arena política para, igual que Chávez, romper los esquemas existentes. Ha generado una referencia y ha hecho que el mundo, los países de África, los países árabes, los países de Asia, los países europeos, Norteamérica, etcétera, nos vean con unos ojos diferentes, con mayor atención, con mayor cuidado. Chávez no solo contribuyó al gran proyecto de la integración continental, sino también al proceso de paz en la vecina Colombia. Palabras merecen un aplauso, la de Monseñor. Piedad Córdoba recuerda cómo el mandatario ayudó, entre otras cosas, a la liberación de varios rehenes en manos de las FARC y exhortó a la guerrilla a sentarse a la mesa de conversaciones. Significó y transformó muchas cosas en mi vida, porque realmente lo que trabajamos, lo que luchamos, lo que logramos hacer en sus momentos por las liberaciones son hoy el resultado precisamente de ese esfuerzo, la mesa de trabajo por la paz en Colombia, en La Habana. Hugo Chávez para mí es tal vez el ser más excepcional que yo he conocido en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, Chávez vio en Cuba a su gran consejera. Un abrazo revolucionario a Fidel. Aquí está tomando nota, muy disciplinado
Además, les extendió una mano amiga a los cubanos y estableció varios convenios de apoyo mutuo con la isla, lo que incluyó el abastecimiento de petróleo con precio preferencial a cambio de la contribución de profesionales cubanos en diversos proyectos en Venezuela. Su estrecha relación con Fidel Castro fue siempre uno de sus tesoros más preciados. Y Cuba es tuya y es de todos. Muy bonito. La amistad de Chávez con Cuba, la existencia de gobiernos afines al suyo en la región y su marcada actitud antiimperialista crearon un clima de franca hostilidad con Estados Unidos. Eres un ignorante, eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. El 20 de septiembre de 2006, en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente venezolano dio una nueva muestra de esa retórica antiimperialista, llamando el diablo al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El presidente Chávez elaboró el socialismo del siglo XXI después del fracaso del socialismo en la Unión Soviética y en otros países socialistas. Precisamente Chávez encontró en Rusia un gran aliado con que afianzar su proyecto socialista a nivel internacional. La relación cordial con el presidente ruso Vladimir Putin sirvió para que Venezuela y Rusia llevaran a cabo varios proyectos conjuntos. El otro gran aliado del bloque socialista fue China, que también jugó un papel importante durante el gobierno de Hugo Chávez. China ejecutó varios proyectos en Venezuela, siendo uno de los más destacados el lanzamiento en 2008 del primer satélite venezolano al espacio, construido y lanzado desde el país asiático bajo el nombre de Simón Bolívar. 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Venezolano Simón Bolívar. Y cuando Occidente insistía en imponer sanciones a Irán, Chávez abrió las puertas de América Latina a su presidente Mahmoud Ahmadinejad. El mandatario iraní reconoció ese gesto de apertura. Chávez no es una persona, digamos, física. Es una cultura. Es un camino, sendero. Es un plan para salvar la humanidad. Un corazón repleto, lleno de amor hacia el prójimo. Durante su gobierno, Hugo Chávez consolidó las relaciones de Venezuela con Líbano. En 2006, su gobierno retiró al embajador venezolano en Israel como protesta por los ataques de ese país a Líbano y la Franja de Gaza. Los pueblos árabes tienen derecho a resistir, derecho. Nosotros desde aquí, muy indignados por este atropello, lo que hacemos es exigir a nombre del pueblo venezolano que cese la agresión, que Israel se retire del territorio soberano del Líbano y que le permita a los pueblos árabes, palestinos, libaneses vivir en paz. Durante su relativamente breve carrera política, Hugo Chávez libró muchas batallas. Logró vencer las políticas pasadas en Venezuela, le dio espacio a las clases sociales que estaban marginadas, consolidó la idea de integración latinoamericana y se alineó con países a nivel mundial para combatir el intervencionismo de Estados Unidos en la región.
Pero en 2011 comenzaría una batalla decisiva, la más importante de su vida. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. En mayo de 2011, la oficina de la presidencia anunciaba que Chávez sufría de una dolencia a la rodilla. El mandatario había realizado varias giras por países vecinos y se le notaba que caminaba con dificultad. En junio fue autorizado a viajar a Cuba a recibir tratamiento por una dolencia pélvica. El 30 de ese mes, el propio presidente anunciaba que le habían extirpado un tumor canceroso durante su estadía en La Habana. Chávez pareció recuperarse a lo largo de 2012, pero en febrero de ese año, cuando el presidente venezolano se presentaba para una nueva reelección, en los comicios previstos para diciembre, anunció que había sufrido una recaída. Se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Durante 2012, Chávez viajó en varias ocasiones a Cuba para someterse a una serie de operaciones destinadas a combatir el cáncer. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo, y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! El canal de todos los venezolanos. Elecciones municipales diciembre 2013. Si te corresponde ejercer el voto en el estado Lara, municipio Iribarren, debes elegir un total de 13 concejalas o concejales, 10 nominales y 3 voto lista. Tu participación y tu voto son protagonistas. El pueblo decide. El gobierno bolivariano dirigido por el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, en el marco del gobierno de la eficiencia en la calle, impulsa la ejecución de grandes obras para entregar más bienestar al pueblo venezolano. Grandes obras que solo se logran en socialismo. Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo. Servir a nuestro pueblo es la mayor recompensa. El canal de todos los venezolanos. De morir, vivir viviendo. Un acto amoroso. A pesar de ser consciente de lo grave de su enfermedad, una vez más, como lo hizo en ocasiones anteriores, Chávez se embarcó en una agotadora campaña electoral para las elecciones de ese año. Y como ocurrió en 3 ocasiones anteriores, ni la enfermedad ni el riguroso tratamiento al que era sometido impidieron que Chávez celebrara una nueva victoria. El 54% de los venezolanos continuó su opción por la revolución. En esta contienda por la presidencia de la República, a Hugo Chávez Frías. ¡A la juventud venezolana! A pesar del triunfo, el presidente era consciente de que su salud se deterioraba, y el 8 de diciembre dio un discurso cuyo contenido era una solicitud a su pueblo. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Chávez no volvió a aparecer en público ante los venezolanos
acostumbrados como estaban a un presidente elocuente y extrovertido. Y ni siquiera la publicación de fotos del mandatario con sus hijas ayudó a sofocar la preocupación de sus compatriotas. El 11 de febrero se anunció el regreso del presidente a Caracas. El mandatario fue internado inmediatamente en el hospital militar de la capital venezolana. El 5 de marzo, Caracas amaneció bajo un grueso manto de nubes. Al entrar la tarde, Venezuela escuchó por boca del vicepresidente Nicolás Maduro una noticia funesta, algo que nadie quería escuchar. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, murió como consecuencia del cáncer que lo aquejaba. Para muchos resulta imposible no recordar ese día fatídico. Yo la presentí cuando cayó el monzón, la lluvia repentina. Yo dije, aquí, y el día para mí estaba extrañísimo, yo lo presentí, yo dije, aquí es una señal, el comandante se fue. Así, yo lo presentí, yo sabía ya, el comandante se fue. Y bueno, fue un momento muy doloroso, porque estábamos el equipo de cultura de Chávez allí reunido, y aunque nos esperábamos una mala noticia, no nos esperábamos, definitivamente no nos esperábamos esa noticia. La verdad fue que me derrumbé, porque yo no pensaba que el presidente se iba a morir. Fue tal vez, el dolor que sentí fue tan grande como cuando se murió mi papá, tan duro, tan fuerte, tan doloroso. Todavía me niego a pensar que realmente se murió. Y sientes un dolor que bueno, todavía hoy. Es difícil. Pero tenemos que seguir. En Caracas se instaló una capilla ardiente y se organizó un funeral de Estado digno de grandes personajes de la historia. Los venezolanos y gente de todas partes del mundo hicieron filas interminables bajo el inclemente sol caraqueño para rendirle homenaje a su presidente. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Usted, comandante, reivindicó a mucha gente humilde de su país, su pueblo. Por eso, comandante, le estaremos eternamente agradecidos al Papa.